El cambio, miércoles 5 de marzo del 2025, Aristóteles Poncerrate para compartir espacio con nuestro productor ejecutivo, don Alfonso Torres Ulloa, y con el periodista bienvenido Charboy, con las informaciones nacionales e internacionales. En el día de ayer, el periódico El Día reseñaba a una madre que se quejaba y que exigía justicia de parte del Poder Judicial con relación al apresamiento de su hijo en una redada, y que luego de ella dar todas las vueltas posibles de destacamento en destacamento, le informaron que su hijo había sufrido un ataque cardíaco y que estaba en el INACID, y le entregaron el cuerpo de su hijo en estado de descomposición, y percibieron que tenía signos de golpes por todo el cuerpo y de asfixia por estrangulamiento, y entonces está exigiendo a las autoridades judiciales, al Ministerio Público y al presidente de la República una exhaustiva investigación que dé al traste con las características que dieron con la muerte de su hijo. Es una información a las cuales nos tiene acostumbrada las actuaciones de la Policía Nacional, de secuestrar ciudadanos, de enredadas y luego entonces golpearlos y hacerles expedientes, fabricarles expedientes y decir que eran delincuentes, y que por eso en el lenguaje de la propia policía le dio para abajo. Pero ahí tengo al productor ejecutivo de este programa, don Alfonso Torres Ulloa. Bienvenido, don Alfonso, adelante. Saludos, don Poncerrate, saludos país, saludos mundo, a los amigos y amigas que están conectados y los que se van a conectar en el transcurso del programa, y a los que pudieran vernos en tiempo diferido. Saludos para todos y muchas bendiciones. Gracias por el comentario. Bueno, Charboy está esperando el enlace, don Natanael. Por favor, a Charboy directamente. Bienvenido, Charboy. Lo que comenta es a veces uno cree que eso no es noticia, porque ocurre tan frecuentemente, como que la ciudadanía se va acostumbrando a este tipo de hechos y reaccionamos solo cuando ese malestar toca nuestra puerta o toca nuestra casa. Sin embargo, los que hacemos opinión pública tenemos el deber de pronunciarnos al respecto. Si en el país tuviésemos un Estado institucionalizado, el ciudadano, cuando se ve afectado por un hecho de esta naturaleza, no invocaría al presidente de la República para que contribuya a esclarecer el hecho. Institucionalmente las cosas deben ser esclarecidas enseguida, tanto por la Policía Nacional como por el sistema judicial, particularmente el Ministerio Público, que tiene a su cargo la investigación. Pero muchas veces ocurren hechos de esta naturaleza y ni siquiera la prensa se hace eco de ella, porque en una ocasión o no tuvieron el conocimiento del hecho como tal, o simplemente están acostumbrados que lo dejan pasar. Y digo que la policía institucionalmente, porque independientemente de que pudiera funcionar bien, aunque la que tenemos ahí hay que demolerla, porque 189 años haciendo lo mismo, extorsionando, torturando a ciudadanos. De esa policía no hay nada que esperar. Sin embargo, institucionalmente debía funcionar. Y esperar que en cualquier momento uno de sus miembros pueda actuar rompiendo la institucionalidad. Eso es normal. Donde hay miles de personas trabajando, a algunos se les puede ocurrir una travesura. O un grupito de 3, 4, 5, 8, 10, 20 puede coaligarse para cometer delitos, para cometer crímenes, para delinquir. Pero lo importante sería o es que la institución funcione como debe ser, como manda la ley y como espera la sociedad, de que las cosas se hagan correctamente. Saludos, Charboy, ¿qué tal? Buen día, buen día. Escuchándolo un poquito a usted ahora.
en la entrada, hablando Está bien. de nuestra Policía Nacional. Bueno, por Cerrate puso el tema de un joven que la policía detuvo, lo habrán torturado, lo mataron, pero de repente se supo. Y entonces la familia, sobre todo la madre, están reclamando una investigación. Yo digo que si la sociedad o el Estado funcionara de manera institucional, una persona, una ciudadana como la madre de este joven, no tendría que aclamar al presidente de la República, sino que institucionalmente las cosas marcharan, funcionaran. Se cometió el hecho que las instituciones funcionen, Ministerio Público, Policía Nacional, pero en la Policía Nacional, que tiene 189 años haciendo lo mismo, ocurren esas cosas y ellos procuran ocultar para proteger a sus uniformados. Es decir, hay una protección al acto de delinquir por cualquiera de sus miembros. Se ha hecho una cultura, una costumbre, ese tipo de actuación. Era ese el comentario, Sherwood. Y no solamente este caso, han aparecido en los últimos días videos recientes, aunque han publicado otros que la policía ha dicho que son viejos, pero de abusos, incluso de la policía incursionando en viviendas, en negocios, ilegalmente, ¿no? Y haciendo un uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos y ciudadanas, porque han golpeado mujeres, desarmadas, ¿no? Sin ninguna explicación, porque el saludo de nuestros policías es una galleta, como le decimos popularmente aquí, así que ellos saludan sin, sin ninguna otra razón. Y recuerden que se está hablando de hace mucho en todos los gobiernos de la famosa reforma policial. Ahora se está haciendo hincapié en el nuevo uniforme. Recuerden que tampoco es la primera vez que a la policía la adoptan de un nuevo uniforme. Recuerden cuando Candelier se le cambió el uniforme y después de eso en otra jefatura o director, porque ahora son directores. Se le cambió el uniforme, ahora un uniforme muy bonito, con muchos aditamentos, hasta con código QR, pero no se cambia la mentalidad de los policías y las policías y ese carácter represivo trujillista que ha tenido la policía desde hace décadas. Entonces el problema no está ahí, pero vemos que tampoco las autoridades, por ejemplo, en el caso de la ministra de Interior y Policía, no se refieren a estos casos ni siquiera llamando a la policía a que actúen dentro del marco de la ley. Ella está muy ocupada en el asunto de la bebida, de los sonidos, etcétera, que no estaría mal, pero la policía tiene otros problemas que resolver y se ha dicho siempre, yo he sido partidario de que esa policía ya no aguanta más remiendo y que debe ser disuelta y crear una nueva policía con otra visión que se acerque más a la comunidad, que respete los derechos humanos. Entonces, ha habido una especie de círculo vicioso con eso. Todos los gobiernos hablan de reforma, pero en lo fundamental la policía sigue siendo la misma, ¿no? Criminal, represiva y también vinculada a la criminalidad, porque ustedes saben, igual que yo, que hay una parte que siempre ha estado vinculada a la delincuencia y que en el momento en que deciden que ya esos delincuentes saben muchas cosas, que lo han comprometido mucho a la institución, ellos, como le dicen, le dan para abajo en esos famosos intercambios de disparos que ya han acostumbrado a la población, incluso a una parte de la población, a saludar
estos intercambios de disparos sin que la población piense que es una forma de acallar esos delincuentes y que no hablen además de que nadie puede tomarse la justicia por sus propias manos. En la mayoría de los casos no mueren en intercambio de disparos esos jóvenes, sino delincuentes o no, sino que son fusilados, ¿no? Y el día pasado ustedes vieron un video donde uno de esos supuestos delincuentes o real delincuentes lo sacaron en su propia casa, sacaron a su madre, creo que su esposa, una hermana, y lo fusilaron ahí. Y le pusieron una almohada y le dispararon. Y después dijeron en la tradicional nota que después de un intercambio de disparos, que la policía lo ubicó y que ellos pusieron resistencia y que fueron heridos y que fallecieron producto de esta serie. Ya eso es un esquema que tiene la policía de esa nota y le cambia el nombre del real o supuesto delincuente. Eso es lo que yo pienso. Creo que en algún momento hay que iniciar un movimiento para que esa policía definitivamente sea transformada y que se paren esos abusos policiales, porque están abusando, siguen abusando de la ciudadanía. Cervón, nosotros tenemos 15 años en este espacio tocando ese tema, justo con el criterio con que usted lo está enfocando ahora. 15 años. Mire, y vamos más lejos, Charboy y Poncerrate. No solo ajustan cuenta, y lo entrecomillo, en el tono en que usted lo está diciendo, contra delincuentes que ellos protegieron, y cuando creen que ya saben demasiado, le dan para abajo. Mire, Charboy, también le dan para abajo a uniformados, sobre todo rasos, que ya saben mucho, porque han sido parte de equipos de ejecución dentro de la uniformada, y entonces ellos mismos le dan para abajo y lo atribuyen a otro delincuente. Por eso ha habido policías que han renunciado, porque sienten en un momento que a ellos mismos le van a dar para abajo, porque han visto lo que ha ocurrido. Ese es un elemento. Eso no aparece en ninguna investigación de reforma policial. Y los propios policías no hablan del tema. Pero además, en la sociedad se supone, se mira que el Estado entrega los uniformes a los policías y a los guardias. No sé en el caso de la guardia o de la marina, aunque ahora le llaman el Army o la Armada, pero en el caso de la policía, mire, ahora que hubo ascenso de 6,000 y pico de efectivos policiales en diferentes gradaciones, ellos tienen que... Y un uniforme para un oficial de baja graduación le cuesta 7,500 pesos, 8,000 pesos. Y él tiene que comprarlo, sacarlo de su salario. Y uno supone que el Estado invirtió 50, 80, 147 millones en comprar uniformes, parte del llamado habituallamiento. Y ellos tienen que comprar el uniforme. Y cuando se les guayó que se le acabó el uniforme, que deben tener por lo menos 2, porque uno se ensucia y tiene que ponerse otro en lo que se lava el que se ensució. Tienen que comprarlo. Ojalá y que Faride investigue eso, o que explique eso a la ciudadanía. No, aquí no se le da uniforme a nadie. Aquí todo el mundo tiene que comprar su uniforme. Ojalá. Hay otro sesgo. Poncerrate. Hay otro sesgo, don Alfonso, que me preocupa. Bienvenido, Charboy. Se supone que constitucionalmente la policía está para garantizar la seguridad ciudadana. El Ministerio de Interior y Policía está para garantizar el buen funcionamiento de la policía en asuntos de la seguridad ciudadana, y el Ministerio Público constitucionalmente
por el rumor público debe iniciar los procesos en el tren judicial. Sin embargo, tal como decía don Alfonso en su comentario anterior, la ciudadanía tiene que acudir a la figura del presidente para que se accione en el tren judicial, cuando el Ministerio Público solamente por el rumor público tiene la obligatoriedad de mover la acción judicial. ¿Qué está pasando en este país? Que el Ministerio Público no cumple con lo que constitucional y legalmente está habilitado para hacer. Don Alfonso, bienvenido, Charboy. Eso es correcto. Por el rumor público debieran actuar. Yo no voy a decir que es una imposición, pero deben actuar hasta por el rumor público. Y como tienen tantos departamentos en el Ministerio Público, debían tener un departamento llamado así, Departamento del Rumor, 3, 4, 5 fiscales de ese departamento que estén monitoreando los medios y donde se conozca de un abuso o se denuncie un abuso o una tropelía, ellos actúen inmediatamente. Que ese departamento del rumor en el Ministerio Público tenga esa atribución, tenga esa responsabilidad y al final, como hacen en algunas instituciones que funcionan del Estado, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, el personal debe rendir un informe. En estos 3 meses, ¿qué ha pasado en cuanto al rumor? ¿Qué ustedes han investigado? Mire, aquí investigamos 147 casos. De eso, solo 24 tenían causa para ser judicializados y se judicializaron. Ya a partir de ahí el sistema es el que tiene que operar. Nosotros cumplimos y entregar un informe de gestión trimestral o mensual o cada 6 meses. Porque si no es así, a operar por cerrarte. La gente anda en búsqueda. Porque es una sociedad que tanto los funcionarios públicos o los políticos que se encaraman en el palo y el empresariado han dañado a la sociedad y han impuesto una práctica de corrupción donde la gente ya tiene una cultura de búsqueda. Todo el mundo quiere lo suyo. El año entero, no es solo Navidad. Y en tal club hay una fiesta o en tal institución o hay un acto grande que va a algún funcionario, usted va a encontrar que aparecen 27 muchachos o personas, algunos adultos y hasta mujeres, que se apropian de una cuadra para ir a parquear a los que van a asistir a la fiesta o al acto. Y se adueñan del espacio. Y cada uno coge una cuadra. Y el ciudadano que llega allí, yo no sé que es extorsionado, pero tiene que dejar los 50 o los 100 pesos. Porque si no, esos muchachones le pueden rayar el vehículo. Hay una búsqueda por toda parte, Poncerrate. Aquí lo que menos preocupa o lo que menos interesa es que la sociedad funcione de manera institucional, de manera normal, que haya respeto y que la gente pueda tener una convivencia civilizada los unos con los otros. Pero bueno, esa no es la preocupación, ni es lo que se ha inculcado desde el poder público y desde el poder empresarial, que anda siempre en connivencia con estamentos del Estado para sacar su tajada. Y entonces corrompen a funcionarios u ofrecen un soborno. Y eso, la gente de abajo o la gente de a pie lo ha visto y ha ido asumiendo eso como una cultura que hay que buscársela, hay que romper brazos. Entonces usted ve pobre tragándose pobre porque hay que sobrevivir. Ahí lo dejo. Voy. Bueno, el Ministerio Público. Yo me río porque hemos tratado aquí también ese tema, que aquí los temas como son recurrentes porque no cambian las cosas aquí, las cosas no se transforman. Hay que ver en qué ha estado o está el Ministerio Público en los últimos tiempos. Ustedes saben que yo fui un crítico
de la gestión de Miriam Germán. Ahora el Ministerio Público pasó a manos de una señora que le dicen la dama de hierro. No sé por qué. Pero además de que para mí lo que se hizo con ella fue una confirmación en el cargo, porque la verdadera procuradora tras batidores, desde mi punto de vista, era ella. El Ministerio Público, esos fiscales, hace mucho que dejaron de ser o dejaron de ejercer sus funciones que tienen frente a la sociedad o en beneficio de la sociedad, ¿no? Y son parte de ese engranaje, para usar un término que usó esta pasada procuradora o gestión de la procuradora en muchos casos de corrupción. Entonces ellos están muy ocupados siempre en los casos de corrupción que tienen que ver con gestiones anteriores, y ya lo hemos dicho anteriormente para darle un matiz político, porque no tocan a los corruptos actuales ni de otras gestiones que han resultado aliados de este gobierno. Y ahí está el caso reciente, vuelvo y repito, de las nuevas designaciones de la Procuradora General y de 7 fiscales adjuntos. Creo que designaron 6, quedó uno pendiente, pero no sé si se rechazó, de los fiscales adjuntos que propuso el presidente de la República dentro de la nueva normativa que se aprobó para elegir a la procuradora, y a eso de que por una supuesta independencia del Ministerio Público. Entonces eso hay que verlo así también. Y esos fiscales, antes de una fiscalía barriales, que tú apoderabas los casos y mínimamente funcionaban. Yo no sé en qué están ellos o ellas en este caso, porque hace mucho que ni la oigo mencionar. Es lo que pasa con la aplicación de la ley contra la violencia, violencia contra la mujer, que son selectivos y han afectado quizás en gran medida a muchos hombres inocentes que a verdaderos culpables. Y hay un ejemplo reciente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, de un tal sujeto, casi vecino mío, que de esa gente que cantan dembow, reggaetón y cosas ahí, muy, muy plebe, salió en muchos titulares que ese señor, el tal sujeto, agredió a su pareja. Incluso decían que casi la había dejado por muerta. Sucede que ese señor estuvo huyendo de la justicia. Incluso lo vinieron a buscar aquí, a su casa, y él corrió como todo un cobarde. Y después, bueno, primero aparece que fue una confusión y llegaron a un acuerdo. Sin embargo, ustedes recuerdan, para nada más poner un caso, yo tuve un hermano preso, un hermano mayor, 8 meses, por una querella que le puso una señora que convivió con él y ya tenían varios meses separados y quería dinero. Y sin ninguna prueba, sin el Ministerio Público investigar, lo sometieron sin escucharlo siquiera. Sin embargo, a este tal sujeto llegan a un acuerdo y todo queda arreglado. ¿Qué se movió ahí? Yo dejo la pregunta en el aire. Con ese, para nada más poner un caso. Entonces, esta sociedad está corrompida, o la han corrompido de arriba abajo en todos los estamentos. Y si los estamentos del Estado están corrompidos, ¿qué podemos esperar en el seno de la sociedad? Yo lo dejo ahí porque hay que
hay que ser consciente del nivel de podredumbre en que hemos o que han sometido a este país, a la sociedad, a las instituciones oficiales. Y debe haber, qué sé yo, un movimiento, porque ahora hay mucho chantaje, ya la gente no quiere asumir, como se asumió cuando Marcha Verde, la consigna contra la corrupción y la impunidad, porque hay mucho chantaje de que, miren el ejemplo de Marcha Verde, que fulano se vendió, que el otro esto, que estuvieron en eso por cargo, cuando en el fondo todos los que estaban en ese espacio sabían que esas personas eran de esas organizaciones y que ese movimiento en una gran medida no estaba en manos de ningún sector alternativo, sino en manos de personas que representaban los partidos tradicionales que estaban en ese momento en la oposición. Entonces, para no abundar más, hay que crear conciencia porque necesitamos crear como un espacio, una corriente de opinión, de pensamiento, de acción contra todos estos males, incluyendo la famosa Policía Nacional, vigilar la actitud del Ministerio Público, no solamente en el caso de los grandes casos de corrupción, sino que cumpla con su papel en beneficio de la sociedad, de la población que se le violan sus derechos. Yo lo dejo ahí. Bueno, debemos ir a una pausa, ¿verdad? Pero quiero dejar en ese sentido también una interrogante. ¿Por qué en los grandes casos, como tú señalas, bienvenido Charboy, el Ministerio Público tiene tanta agilidad y en los pequeños casos que viven los ciudadanos en el día a día de acciones ilegales que comete la Policía Nacional, el Ministerio Público tiene tanta lentitud para empoderarse de esos casos? La dejo ahí y llamo a la pausa con el permiso de don Alfonso Torres Ulloa. Natanael, pausamos.